Estimado público en general, compañeros de la Universidad Nacional de Juliaca, quien les habla es un estudiante, compañero suyo. Mi nombre es Ángel Moisés Ruelas Taco. Soy estudiante de la Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social de esta prestigiosa universidad. Y hoy he venido a compartir, desde mi punto de vista, un fragmento de nuestra historia que desafortunadamente hemos venido arrastrando a lo largo de esta última década. Y mi objetivo hoy es exponer mediante este tema, que he escogido yo, la oligarquía del siglo XX-XXI. Hoy, pues bien, voy a contrastar los acontecimientos sucedidos durante los primeros años del siglo XX y los finales de este, quienes servirían de pilar principal para la continuación de esos últimos 20 años y un poco más que llevamos actualmente en la historia de nuestro país. Voy a empezar contrastando esta importante situación que venimos afrontando, peor aún, que yo detallaré oportunamente. Pues bien, empecemos con la mal llamada República Aristocrática, denominada así por el historiador Jorge Basadre. Pues bien, esto ha sido completamente mal llamado. ¿Por qué? Ha sido una oligarquía, porque ha sido controlada, dominada en el siglo XX por la principal élite limeña comerciante, los burgueses de la época. Y que en mi contraste, ahora con los inversionistas, los dueños del Perú, que se han mantenido desde la década del 90, pues bien, sus diversos actos a costa del país, del sufrimiento y la violación de los derechos humanos de todos los peruanos desde siglos atrás, y que desafortunadamente están perdurando. Y yo quiero contrastar estos aspectos. Pues bien, empecemos con el que vendría a ser los partidos políticos. En la actualidad, gracias a la comunicación, tenemos esta importantísima herramienta para conocer la realidad, estar detrás de una pantalla, de un teléfono, de un celular, de una laptop o una máquina, poder indagar e investigar lo que realmente sucedió en nuestro país. Pues bien, empecemos. Este lado, el Partido Civilista, su fundador, Manuel Pardo, el primer civilismo que murió antes de la guerra con Chile y nació después de este, aprovechando la debilidad del país que veníamos afrontando tras los trágicos sucesos de la Guerra del Pacífico. Pues bien, este partido empezó con su hijo Felipe Pardo y dio inicio al segundo civilismo, quien daría el inicio a la oligarquía aristocrática. Pues bien, del otro lado tenemos a los partidos políticos que he escogido, en especial fue al partido fujimorista liderado por Alberto Fujimori, expresidente del Perú, y Alejandro Toledo. ¿Y por qué yo los elijo para contrastar o para comparar nuestra humanidad nuestra humanidad de ser humano? Pues bien, empecemos por el lado del siglo pasado. Se venían las elecciones de 1912 entre Guillermo Billinghurst y Antero Espíllaga Barreda. Se dieron estas elecciones, pues de antemano tengo que mencionar que el Partido Civilista se mantuvo al poder por más de 15 años, generalizando las elecciones para ellos mismos, exclusivamente para los hombres alfabetos y masculinos, marginando, sí,
a la clase indígena trabajadora y a las mujeres del país, manteniendo así los votos asegurados, manteniéndose en el poder. Pues llega el empresario Guillermo Billinghus, destacado profesional, fue partícipe de la guerra, y se dio el boicot de 1912, que, que a final de cuentas los votos no coincidían. El pueblo, la clase obrera, trabajadora, los estudiantes estaban del lado de Billinghus, quien finalmente no hubo otra opción. El Congreso finalmente le dio el poder de las protestas del pueblo. Finalmente su gobierno, perdón, llegaría a su fin un año y medio después por un golpe de Estado. Pues bien, contrastemos esto con el caso de las elecciones del año 2000 entre Alberto Fujimori y Alejandro Toledo. Pues bien, Alberto Fujimori ya se venía en su tercer periodo de gobierno, tras 10 años de gestión. Pues finalmente llegarían ambos rivales a segunda vuelta y se daría saldría a la luz ciertos aspectos que demandaron Alejandro Toledo, y el pueblo peruano salió a manifestarse, alegando fraude. Estaban sobre la anulación de votos. Pues bien, Alberto Fujimori terminó siendo elegido presidente del Perú. Llegó al poder en lo que parecía ser su tercera gestión, pero desafortunadamente salieron los denominados Vladivideos, conocidos. Espero que sean conocidos por toda la comunidad estudiantil. Pues bien, este contraste que quiero hacer en este primer aspecto resalta las intenciones de los partidos políticos, que no les interesa nada más, no les interesa hasta dar el último centavo por permanecer en el poder. Pues bien, el siguiente aspecto, la autonomía de las regiones en nuestro país. Y voy a empezar con el plano actual en nuestra región Puno. El gobernador regional, Agustín Luque, y el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, ambos detenidos y investigados. ¿A causa de qué? La descentralización y la regionalización del Perú. Estas regiones han actuado con completa autonomía, sin supervisión del gobierno central, actuando a sus anchas en beneficio de los líderes de dichas regiones, sin nada más que alegar promesas en protección, en este caso del sur del país, las comunidades, los asentamientos humanos, la gente del campo, digámosle así, que desde cuando estamos viendo la precariedad de la vida que están llevando. Y contrasto esto con las leyes que se intentó imponer en el año 1905 para que dichos gobiernos regionales contribuyan a la educación del pueblo indígena, en especial la zona sur. Y prácticamente todas las regiones del país en esa época alzaron su voz de protesta, disminuyendo este presupuesto educativo que hasta la fecha, en la actualidad, nuestro presupuesto está por muy debajo. La inversión a la educación no es solo del gobierno central. Nuestros líderes regionales, municipales, no les interesa educar a todos los peruanos para que ellos puedan mantenerse en el poder, para mantenernos en la pobreza, mantenernos bajando la cabeza sin conocer la realidad de nuestro país y nuestros derechos. Pues bien, continuando, en este aspecto quiero tocar
infierno verde, denominado así, el infierno verde de Putumayo y el incendio en las Malvinas, en Lima, en el año 2017. Comenzaré por el infierno en Putumayo. Pues bien, el dueño, el empresario, el señor Julio César Arana del Águila, digámosle, la cabeza de esta operación, de esta compañía, la compañía limitada amazónica peruana, en colaboración con inversionistas extranjeros. Pues bien, el caucho en la época de la oligarquía aristocrática fue el boom, actualmente como el canon minero en nuestros tiempos. Pues bien, este señor se hizo millonario a cuesta de la esclavitud de miles de indígenas peruanos, aprovechando y enviando tropas de reconocimiento a las diversas zonas del, del país, en cercanías de Colombia, en la Amazonía, matando, violando, destruyendo las comunidades nativas y a los sobrevivientes obligándolos a trabajar en las más inhumanas condiciones, innombrables. Pues bien, estos actos se hicieron públicos y gracias al británico Roger Casement y su libro azul, con los diversos informes que realizó presenciando cómo estaban, en qué situación estaban los indígenas peruanos de esa época. Estos terribles actos inhumanos que desafortunadamente hace 4 años atrás, desafortunadamente a un trágico incendio, nos han revelado la modernidad de la esclavitud mediante el trabajo forzado. Pues bien, vamos a regresar a ese año, 2017. Las Malvinas, las Galerías Nicolini. Les presento a sus dueños, Johnny Coico y Vilma Seña, ambos empleadores de los jóvenes Jovi Herrera y Jorge Luis Guamán, de 20 y 19 años respectivamente. Ambos jóvenes trabajadores, por querer tener algo en el bolsillo, fueron encerrados para cambiar etiquetas de foco de contrabando por un mísero pago semanal irrisorio, increíble, encerrados en contra de su voluntad. Pues bien, los empleadores fueron juzgados. Estos son crímenes por trata de personas en el área de explotación laboral. Estos jóvenes fueron encarcelados, encerrados y tristemente tuvieron una muerte terrible, agónica e insufrible. Pues bien, he elegido este aspecto para contrastar con el infierno verde de Putumayo, pues realmente estamos viviendo una esclavitud moderna. Y qué más claro ejemplo que el completo desinterés, no solo de los líderes regionales, municipales, los empresarios nacionales, extranjeros, que simplemente vienen aquí y se aprovechan de nuestros derechos, de la necesidad que tenemos de llevar el pan a la mesa a nuestras familias, por querer salir adelante. Y esta esclavitud moderna, el trabajo forzado, y se ve muy bien que hay muchos más y que no han salido a la luz, y que oportunamente, que aquellos trabajadores que estén sufriendo estas precarias, inhumanos tratos laborales, se den la oportunidad de manifestar y de alguna manera tratar de evitar o disminuir estos malos tratos. Finalmente, pasemos a las protestas que desde el siglo XX, en la oligarquía aristocrática, después del infierno en Putumayo, pues bien, el segundo civilismo
se planeó por fin la integración, la educación y la salud al pueblo en general. Pues desafortunadamente, toda causa tiene un efecto. Tiene que haber un motivo para esta realización. Pues bien, qué más claro ejemplo, la peste bubónica en el año 1903 en el puerto del Callao, que claramente afectaba las inversiones con los capitales extranjeros, que a la larga Zacatossi prosperó, pero solo fue por eso, no fue por la verdadera preocupación, por la verdadera necesidad por la verdadera necesidad del pueblo por una buena salud y una buena educación. El derecho laboral de las 8 horas que fue lograda a raíz de diversas protestas. El derecho a un buen ambiente laboral, que hasta el día de hoy, como mostré anteriormente, desafortunadamente, esta lucha ha sido en vano. Contrastando este aspecto de la peste, qué más claro ejemplo que la crisis sanitaria ambiental que venimos afrontando desde el año pasado. Ha reflejado la verdadera realidad de los sistemas de seguridad, educación y salud de nuestro país, y que no ha cambiado desde mi punto de vista desde el siglo pasado. Más de 100 años y habremos desarrollado, nos habremos modernizado, el país haya crecido económicamente. Pues bien, para terminar, ¿qué contraste nos dan? En el caso de la educación, ¿cuántos alumnos solo en nuestra región, en las diversas instituciones educativas estatales, han abandonado sus estudios? Y la preocupación de los gobiernos en general, los esfuerzos sobrehumanos de diversos estudiantes, niños que tienen que caminar más de 2 horas por captar una buena señal desde el año pasado. La realidad de la salud, el aprovechamiento de las clínicas privadas por cobros de cupos irrisorios y la preocupación de algún familiar que haya sufrido de la COVID-19, vender sus inmuebles, sus propiedades para que sus familiares sigan con vida. Y el gobierno, pues sí, efectivamente han planteado medidas, pero ¿después de cuánto tiempo? ¿Y han funcionado? ¿Se han aplicado las sanciones? ¿Es verdadera la preocupación? ¿Es verdadera la preocupación tal cual fue en el siglo pasado? Pues bien, finalmente quiero contrastar esta, esta oligarquía aristocrática que venimos viviendo en pleno siglo XXI, dominados por los grandes, por las grandes, por las grandes masas, perdón, por los grandes, por los dueños del Perú, los grandes inversionistas. ¿Qué quiere decir, desde mi punto de vista, una vez más, que como seres humanos nuevos no hemos evolucionado? Seguimos siendo seres sin sentimientos. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo como seres humanos podemos ser capaces de realizar estos actos, estos crímenes viles en contra de nuestros propios compatriotas, pensando en superioridad, distinción de clases, color de piel, el racismo, clasismo que predominan, que aún siguen predominando
Y como nosotros, estudiantes en general, en toda la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional de Juliaca, como futuros profesionales en nuestras diversas áreas, es nuestra responsabilidad tratar de cambiar o al menos disminuir estos actos. Es nuestra misión mejorar nuestra calidad de vida, no económicamente, pero dar un mejor desarrollo como seres humanos, incentivar desde nuestras familias, compañeros, frentes de trabajo y en general. Dejo esta la reflexión de todos mis compañeros. Yo me despido. Les ha hablado Ángel Moisés Ruelastaco. Eso fue todo de mi parte. Muchísimas gracias.